Estuvimos en el Centro de la Visión Gordon Manabela con el doctor Lorenzo Marcelo Manabela, médico oftalmólogo. El tema de consulta: glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular, o sea, aumenta la presión dentro del ojo. Esta presión, ¿por qué aumenta? Porque un líquido se produce normalmente y se absorbe por una rejilla que lo llamamos trabeculado. Cuando hay una dificultad para la salida de ese líquido, aumenta la presión dentro del ojo y genera un daño de estructuras sensibles a la presión, como sobre todo es el nervio óptico. Este nervio óptico es muy sensible a la presión y si uno mantiene esa presión en el tiempo, va a producir daños en la visión, sobre todo va a empezar a producir daños en el campo visual y después afectando la visión central, pudiendo llevar a la ceguera. Esto lo va produciendo en forma lenta y progresiva, por eso lo importante es que no da síntomas y del control preventivo siempre antes. El glaucoma, como habíamos dicho antes, no da síntomas, salvo en casos raros, lo que puede ser un glaucoma agudo, que el paciente puede debutar con una presión muy alta, en muy poco tiempo, que es muy raro, generalmente no da síntomas. Generalmente, por eso es importante el control siempre, la prevención del glaucoma, porque cuando el paciente viene a nuestro consultorio con una disminución del campo visual o una disminución de la visión central, es decir, que el paciente nota que viene en el centro, pero se lleva cosas por delante, no encuentra la manija de la puerta, ahí es como que ya da síntomas. Y cuando uno lo encuentra en estadios avanzados, ya es muy difícil volver atrás. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el glaucoma es irreversible. O sea, va a producir una disminución progresiva de la visión, del campo visual y termina afectando la visión central. ¿Quiénes son las personas que tienen más predicción a tener glaucoma? Generalmente se dan personas mayores de 40 años, miopes y que presentan antecedentes familiares. Dentro de estos factores de riesgo, el más importante es el de los antecedentes familiares. Una persona con antecedentes familiares tiene entre 5 y 7 veces más riesgo de padecer glaucoma que cualquier otra persona. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? Generalmente es muy importante la prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Control anual. Después de los 40 años es recomendable un control anual a todos los pacientes. En un control de rutina, uno lo que hace es tomar la visión, se toma la presión y se evalúa también el nervio óptico. Si uno encuentra la presión sospechosa, o sea, dentro de límites normales, altos o por fuera de lo normal, o encuentra un nervio óptico que es sospechoso, ahí se pide una serie de estudios, como son campo visual, tomografía del nervio óptico, que incluso hoy en día con estos estudios nos permiten hacer un diagnóstico precoz del glaucoma, es decir, antes que aparezcan los síntomas.